continúo. Los libros del Nuevo Testamento no han sido entregados por medio de millares de copias. Esto es lo que le decía, que había una reducción verdaderamente en los libros de la Biblia. Aquí es donde nos damos cuenta, dice, aunque Dios inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, Él no guió milagrosamente las manos de los copistas, es decir, los que trajeron los escritos nuevamente a volver a escribir en la Biblia. Este es el resumen de todo el capítulo que les mandaré. Del 8. Ya. Él no guió milagrosamente las manos de los copistas. La crítica textual intenta contrariar los inevitables errores de los escribas y recuperar la verdadera forma del texto. Muchos errores en el manuscrito se cuelan sin intención en el texto y no son difíciles de detectar. Otras modificaciones textuales fueron hechas intencionalmente, usualmente por escribas bien intencionados, y estas no resaltan tan claramente. Sin embargo, aún en estos casos, un crítico textual está equipado con una multitud de ayudas para superar el problema. En un caso como Mateo 11:19, Hechos es una mejor lectura que Hijos, porque la calidad de los testigos es más importante que la cantidad. 2. La lectura más difícil debe ser preferida. Y 3. Las diferentes lecturas en pasajes paralelos es usualmente la más confiable. Estas son unas cuantas ilustraciones de los muchos principios sensatos sobre los cuales se basa la crítica textual. Dado que la crítica textual es una ciencia bien fundada, nuestro texto es seguro y el fundamento textual de nuestra fe permanece inquebrantable. Es decir, que aunque a nosotros a este tiempo, llegó solamente lo que tenía que llegarnos. No ha llegado todo el contexto que fue inspirado por el Espíritu Santo, sino solamente una parte de lo que verdaderamente nos tenía que llegar a esos tiempos. La palabra de Dios, como dice el Espíritu Santo, inspiró a aquellos, pero no fue Él que precisamente a los que copiaron los escritos, porque los escritos vienen de copia en copia. Espero que presten atención porque la clase se trata de eso, ¿sí? Las copias que vienen tras una tras otra en los escritos son aquellas que verdaderamente dicen son los que nos han llegado en este tiempo. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada hablaba sobre los escritos en las lecturas que muchas veces son mal interpretados porque hay personas que hablábamos en la semana pasada sobre la mano derecha del Papa, los que ellos verdaderamente dicen los que tienen la prioridad o la elección de poder escoger un texto y ponerlo en la Biblia? Que eso fue lo que pasó. En este tiempo, en el tiempo anterior, los llamaban los escribas, que eran los que, solamente como que dice, lo que más tenía la Iglesia Católica es lo que subrayaban y lo que permitieron verdaderamente, o sea, dice uno, a favor de ellos. Por eso que yo les decía que muchas veces en la Iglesia Católica solamente leen lo que es el 4 evangelios, porque es lo único que ellos pudieron meter mano para poder redactar. No se basan en lo demás que porque no pudieron sustraer más argumentos, sino que verdaderamente ya eso es lo que nos planteamos. Eso es lo que hacían los escribas. Aquí esto trata y esto nos enfoca en lo que es el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento, por eso que aquí estudiábamos este texto del Nuevo Testamento. De eso se trataba el capítulo 8, en el cual yo les mando a leer. Listo, sacan una hoja. Voy a dedicar unas cuantas preguntitas que espero que se acuerden, no al pie de la letra, pero sí por lo menos si leyeron y se han de acordar lo que han leído. Sacan una hoja y me ponen su nombre. Toda falta que no asista, por favor, tienen que justificarse por la secretaria que ella nos comunique. Si no hay falta justificada, nosotros ponemos como falta. Dígame. Yo voy a pensar un sábado de cada mes porque me toca ir a desfilar a las clases a unos jóvenes de la iglesia en el día. El sábado anterior, que ya son 2 sábados seguidos, porque andaba en el Ministerio de Mujeres también de la iglesia,
con una actividad que nos tocaba. La hermana Martita creo que pidió permiso. Sí, ella me notificó ella y la hermana habló. Pero es que ella estaba en mi grupo, entonces no sé si ella justificó por mí. Ya, La hermana Rubí también es la directiva del DAM, y ella también Claro. tiene que asistir. No sé, como no vine ese día, no le justifiqué lo de... ya, pero ahí igual tienen que comunicarle con la secretaria igual, porque ella es la que nos comunica, porque tiene un cuatro faltas, porque cada uno por materia que tenemos una falta. Nosotros ya nos dieron, yo les expliqué la semana pasada que ya nosotros tenemos un registro de faltas para el sistema. Sí, aquí ya nosotros nos pidieron, porque no estábamos llevando el control de las asistentes. Y entonces nos pidieron porque en las clases anteriores, el profesor me dice que recibe como poco y después aparece en otro y él no sabe si poner la falta o multiplicar, no sabe qué mismo hacer. Entonces ya por eso vamos a llevar ese control. Entonces eso es lo que nos pidieron. Y sobre la clausura de la secretaria, si se escribe falta, y no utilizamos la falta, su deber es recogerlo la siguiente semana ya va a ser 8. Ya me Porque todos los deberes ya, nosotros no podemos poner un visto, que un visto, nadie, no, ya ahorita vamos con números de ahí. Esto es lo que hemos escrito. Yo pusieron la hoja a mi hermana Castro, yo le mandé a decir que su tema quedó, que iba a cambiar yo su tema de exposición. Porque yo le dije con un tema de exposición y me gustaba y ya yo continué esa clase, entonces voy a ir para la primera semana a volver a otro tema. ¿Está bien? O ya había estudiado. Bueno, yo le voy a dar pero no, la siguiente clase ahí lo podemos entender como otro tema. Es porque clase que yo mando a poner es clase dada en este libro. Ya, vamos a la primera pregunta, dice, ¿qué se ve en los libros modernos? Dígalo como pregunta. Y le pido por favor que yo al entregarle de nuevo su hoja no la vaya a botar. De ahí puedo señalar dos preguntas que le voy a decir. ¿Se acuerda de lo que hicimos en la tarea 1? Póngale esta actividad 1, pongo. Actividad 1, sí. Póngale actividad 1, para que no te confundas. Para yo decir, de la actividad 1, la pregunta 3, esto la ponen en clase. Para no confundir. ¿Qué se ve? Actividad 1, listo. ¿Qué se ve en los libros modernos? ¿Qué se ve en los libros modernos? Vamos a la pregunta 2. Hay que mandarle el capítulo 8. Segunda pregunta. ¿Cuántos errores tenía la primera edición de la Biblia? ¿Cuántos errores tenía la primera edición de la Biblia? Tenía la primera edición de la Biblia. Edición. Dos. ¿Cuántos errores tenía la primera edición de la Biblia? 3. ¿Cuál es la función de la crítica textual? ¿Cuál es la función de la crítica textual? Función de la crítica textual. 4. ¿Qué son los errores sin intención? Repíteme, por favor. 4. ¿Qué son los errores sin intención? Cinco. Los errores, ¿Qué son los errores intencionales? En la 5. Sí. ¿Qué son los errores intencionales? Si usted contesta las 5 preguntas, bien por usted, que aprendió a leer y comprender. Si contesta 3 preguntas, tiene 10.
Si contesta una pregunta, tiene 5. La pregunta 5. La pregunta 5 dice, ¿qué son los errores intencionales? ¿Qué son los manuscritos iluminados? En realidad son textos escritos a mano en la Edad Media, o sea, cuando prevalecía el sistema feudal. Entonces, esto implica que en ese tiempo se sometían a las estructuras sociales y la mayor parte de la influencia era lo de la Iglesia Católica en la vida cotidiana. Estas ilustraciones fueron decoradas inicialmente ornamentadas también, a veces con oro y a veces con plata. La palabra iluminada viene de la idea que las páginas brillaban gracias a esos toques dorados que les habían hecho. Se escribían a veces en pergaminos o a veces en telas que eran hechas de piel de animales. Eran decoradas por pequeñas pinturas que podían ser religiosas, históricas o también cotidianas. Hoy en día tiene un valor actual, ya que son consideradas como obras de arte, además de documentos históricos. También nos permiten conocer la forma como pensaban y la forma como vivían las personas en la Edad Media. Muchas de estos manuscritos guardados en museos y bibliotecas británicas aún existen hasta hoy. También podía ver que un viajero en Irlanda contaba una de las historias que él se había encontrado con unos maravillosos manuscritos y que veía que estos manuscritos también contenían la armonía de los 4 evangelios. Estos manuscritos medievales ayudaban a que puedan entender los lectores de una manera más sencilla el contenido de lo que tenían. De aquellos manuscritos, por ejemplo, manuscritos iluminados. Hasta el día de hoy son aquellos que en las iglesias católicas que hemos pasado por ahí nos damos cuenta que son aquellos espejos en donde han puesto las imágenes que iluminan con el sol, que se hacen así. Entonces, hasta la época hasta nuestra época, aún siguen existiendo aquellos manuscritos. Claro que los originales, como dicen, están entonces estaban en Británica, ¿verdad? Allá se encuentran allá los verdaderos, lo que son los originales. O sea, los que vienen aquí son aquellas copias que no se pueden perder. Aquí me llamó la atención porque aquellos manuscritos que hacían iluminados, dicen los griegos que el apóstol Mateo y Juan son retratados como ancianos, con el pelo gris, con barba, mientras que Marcos y Lucas eran presentados como jóvenes en ese tiempo. Entonces, así es como detallaban ellos. Yo les explicaba la semana pasada que aquellos manuscritos fueron llevados hasta nuestra época. Si hubieran llevado hasta nuestra época, ¿cómo iban a saber cómo eran las personales? Si no había una cámara para fotografiar. Entonces lo que hicieron los escribas es redactar. Entonces llevando así a construir, a poner a cada santo, como dicen, que ellos lo llaman los santos, en la Iglesia Católica llaman a cada santo, a imagen de ellos mismos, comenzar a dibujar, así a ponerle que van al uno, que al otro que era más joven, que al otro le ponían el cabello más largo. Entonces así es como cambiaban y diversaban a lo que verdaderamente eran los escritos verdaderos, los originales. Entonces, por eso es que vemos que hasta esta época solamente llegó, como quien dice, un resumen de lo que nos ha llegado a dar. Los 4 evangelios es un resumen de lo que puede ser todo. Entonces, un pequeño resumen no a lo que está construido aquí. Eso es lo que vemos entonces en esta parte de lo que la hermana decía, ¿verdad? De eso se trataba. Bueno, es que no quería dejar, como ya le había dado yo a ella el tema, entonces sí estaba pendiente aquella el tema. Y bueno, le dejé que lo expusieran, porque verdaderamente sí, la mayoría faltó la semana pasada, en el cual vimos aquel tema. Vamos a pasar a otro tema, que es el 9, que es la importancia de las variaciones textuales.